¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados maestrantes. Bueno, ya son las 19:20. Vamos ya comenzando, ya van a incorporarse los demás y mientras tanto vamos avanzando, vamos a tocar aspectos todavía que hemos dejado pendiente, ¿no? La última clase, hablando del proceso, hablando del procedimiento y bueno, también en esta parte haciendo ese análisis. Y también con la participación de ustedes, ¿no? Como lo hicimos la clase pasada, la última, en base a ese pequeño análisis acerca de ciertos aspectos en el procedimiento, sobre todo de la ley 603. Habíamos mencionado, bueno, ya para ir abordando de manera introductoria, mientras se van también incorporando los demás compañeros. Habíamos mencionado que el antiguo Código de las Familias, la Ley 996, ¿no? Entre otras cosas, tenía un género, un enfoque de género y generacional, una visión todavía patriarcal, ¿no? Esto en vista del contexto también, del contexto anterior, en base a ese régimen moral, religioso sobre todo. Y bueno, el legislador, nuestro contexto social, ha abrogado esta ley 996, dejando de lado esa realidad intercultural, ¿no? Ya con la nueva constitución a partir del 2009 y el 2014 con la ley 603, hemos ya dado un nuevo enfoque. Y este enfoque en base también a que el derecho es dinámico, sufre cambios constantes, al igual pues que las ciencias sociales, ¿no? Cuando abordamos esta, dentro de la gran clasificación de las ciencias, vemos que a diferencia de las ciencias exactas o de las ciencias naturales, las ciencias sociales tienen su propia forma metodológica y paradigmática de realizarse, también en base a leyes, ¿no? No es que no tengamos leyes, tenemos leyes que explican el funcionamiento de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Es así que el derecho también es dinámico y sufre cambios. Y ya, pues en base a esto hemos podido ver ese aspecto positivo que decíamos, ¿no? Ese aspecto que recoge ciertos elementos que antes no existían, ¿no? Ya anteponiendo esos conceptos sesgados y unilaterales, ¿no? Entonces, acá hemos tratado de ingresar a un campo de orden o legislación, pero con características más inclusivas, ¿no? Estas características, bueno, ya en base a los principios rectores sobre todo. Decíamos, este código de las familias y del proceso familiar a partir de noviembre del 2014 ha sido una necesidad desde la misma constitución política del Estado, ¿no? Cuando nos determina una nueva forma de organización y estructura funcional. Esta estructura de manera o sustentada en principios y valores orientados a los derechos fundamentales para las personas. Y ese término que va, ¿no? Y que se ha pegado bastante, no solo en el derecho, sino en la sociología y dentro de las ciencias sociales, el famoso summa camaña, el famoso vivir bien, desde un punto de vista pluralista. Y esto ya es pues una revolución democrática, cultural, dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y esto va a iniciarse ya en el seno también de las familias y su cotidianidad. Es así que cuando vemos nuestra constitución,
Vemos mandatos incorporados, novedosos. Ya decíamos que la abrogación de la ley 996, ¿no? Va a ser también una cúspide de construcción social y un acervo normativo, ¿no? Del siglo pasado. Y esta nueva constitución ya tiene una forma de procedimiento distinto en base a esos principios rectores, ¿no? Como la publicidad, la oralidad y el interés de estos grupos vulnerables, sobre todo, ¿no? Cuando vemos nuestra normativa, también vemos que para la elaboración de este tipo de proyectos se han consultado o se tienen que consultar necesariamente diferentes fuentes, ¿no? Y esto parte necesariamente de ese abordaje constitucional, ¿no? En base a una problemática, en base a una necesidad social y sobre todo la necesidad de superar los problemas detectados, ¿no? Es así que nuestra nueva constitución, al incorporar este pluralismo, ¿no? Desde el mismo título, ya el contenido mismo que tiene, en base a los objetos, en base a la estructura, pero esta estructura en base a derechos sociales de las familias, ¿no? El acceso a estos derechos, a que los beneficiarios tengan ese desarrollo pleno, tengan esa privacidad, esa intimidad, la dignidad, el honor, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí entonces establecemos un tipo de protección a la familia, pero que determina su base en el rol del Estado. Y el Estado está obligado ya pues a proteger la familia, a velar por esa integración, esa estabilidad, ese bienestar económico, social y de todo tipo, ¿no? Para el cumplimiento de deberes de todos los miembros de la familia. También se establece a partir de esto una serie de criterios que van a identificarse en cuanto a las personas vulnerables. Y a partir de acá, establecer ciertos lineamientos de orientación para la protección integral de todos estos. Es así que cuando vemos nuestra ley 603, la primera parte, la parte sustantiva, nos va a hablar de estos elementos innovadores, ¿no? El desarrollo de principios, la familia, la solidaridad, también los tipos de procesos que tenemos dentro de el área de familia, ¿no? La asistencia familiar, el divorcio, la unión libre. Y en esto de la unión libre, ¿no? Acá hacemos un pequeño eh, paréntesis porque vemos que hay cierto, o había ciertas críticas todavía en la ley 603, ¿no? Y esto cuando se va a tornar un punto de debate el matrimonio infantil o uniones tempranas, ¿no? La ley permitía pues hasta los 16 años con el consentimiento de los padres, ¿no? O la unión libre o el matrimonio con la autorización. Pero ya en este año 2024-2025 se ha dado ya un nuevo tratamiento y una nueva modificación a este aspecto que era sumamente criticados, ¿no? Sobre todo por permitir matrimonios o uniones libres desde los 16 años. Y esto porque se veía acá una violación de los derechos, ¿no? De la ley 548, la ley de los niños, niñas, adolescentes. Y bueno, acá se tocaba el tema de esa exposición a la vulnerabilidad, el abandono escolar, los embarazos precoces, las uniones a esa temprana edad
Y sobre esto también la manifestación de organismos internacionales, ¿no? O de organizaciones que están pues en base a los derechos humanos, que también planteaban eliminar esta excepción, ¿no? Esta ha sido una crítica frecuente en cuanto también a la desigualdad en el procedimiento judicial, ¿no? Cuando se hablaba de este punto específico, se hacía también una crítica en el ajuste automático de pensiones o de asistencia familiar, ¿no? Y este ajuste automático quitaba esa posibilidad de defensa o esa posibilidad de presentar ciertos incidentes de aumento o de disminución. Y con esto también se vulneraba en parte el derecho a la igualdad de cualquiera de las partes, ¿no? La igualdad de las partes. Y también ha tenido una serie de críticas, ¿no? Por lo menos en estos aspectos, ¿no? La demora en el acceso a los derechos, el divorcio express también ha sido uno de los temas que se ha tocado bastante. Hay debates todavía sobre el procedimiento, si son suficientemente ágiles o si se exige demasiado, ¿no? Para generar ciertas trabas en caso de rupturas de relaciones, ¿no? Cuando vemos esta modificación desde la promulgación de la Ley 603, acá hay propuestas también de reformas que, bueno, tienen que ver ya con esto que se ha tratado en el Senado y en la Cámara de Diputados durante este 2024 y este 2025, donde ambas cámaras, bueno, han sancionado y aprobado con mayoría absoluta. Solamente quedaba pendiente esa promulgación o la puesta de vigencia, ¿no? El tiempo, desde cuándo entra en vigencia esta norma, ¿no? Entonces, esto ya en abril de este año, sobre este punto, el Senado boliviano había aprobado esta ley 600, perdón, 092, ¿no? Que va a eliminar estas excepciones que antes había en cuanto a las uniones libres o a los matrimonios de menores de edad. Y acá ya se va a establecer una edad mínima para contraer matrimonio o para unirse de manera libre. Y esto va a ser a partir de los 18 años, ¿no? Ya bueno, esto es lo más actualcito, podríamos decir, ¿no? Ya en este septiembre mismo de este año, ya la Cámara de Diputados también ha sancionado este proyecto de ley que modifica, ¿no? Nuestra ley 603 y también parte del Código Civil, ¿no? Esto, bueno, declarando que el matrimonio o la unión libre en menores de edad ya es nulo de pleno derecho, ¿no? Y es así que las autoridades defensoriales, las defensorías destacan este cambio porque este cambio responde a la necesidad o a esa recogida de recomendaciones que se habían hecho a partir de los derechos humanos, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo también. Bueno, a partir de acá entonces se va a normar esta protección con más rigor, ¿no? La protección a la infancia, a la adolescencia, y se va a evitar que los niños o adolescentes, que antes era de lo más común, ¿no? Sobre todo en el oriente y bueno, en diferentes regiones, con un alto porcentaje también de matrimonios o uniones libres de menores de edad, desde los 13 años hasta los 17, ¿no? Entonces, con esto, bueno, ya estamos todavía, bueno, dándole esa coherencia normativa. Y también vamos corrigiendo esta ley 603, ¿no? Y también parte del Código Niño, Niña y Adolescente.
eliminando esa rendija legal que permitía esas excepciones, ¿no? También existían excepciones o salvaguardas legales, ¿no? Cuando, por ejemplo, se declaraba nulidad de pleno derecho, pero se pretendía evitar ciertos actos para que estos puedan ser regularizados, ¿no? Y bueno, acá el reto que se había tomado y se ha puesto ya en ejecución desde 2024 y ya se ha concretado ese 2025, va a ser esa reforma en base a un avance importante, ¿no? Una implementación práctica necesariamente para cambiar también este texto legal, ¿no? La efectividad, el mecanismo de vigilancia, la capacitación de los funcionarios, en registros civiles, jueces y fiscales, sobre todo en zonas remotas, ¿no? De difícil acceso, donde es un poco difícil asegurar que no se habiliten estos mecanismos informales, ¿no? También cuando vemos esto en las comunidades o en los pueblos indígenas originarios, eh, se, se ve estas prácticas de uniones tempranas, que también están arraigadas de manera cultural, ¿no? Entonces la reforma, esta reforma que se ha propuesto avanzar nuestro legislativo ha sido un reto, sobre todo para sensibilizar que la norma legal tenga efecto, ¿no? Y a partir de acá entonces se debe definir qué ocurre con estos matrimonios. Ya de manera taxativa, entonces ya es, bueno, considerado nulo de pleno derecho si esto ocurre en minoría de edad. También de la misma forma, ¿no? Si lo haría un mayor con una menor de edad. Este reforzamiento de políticas, bueno, en base a esta prohibición del matrimonio, ¿no? Genera un cierto cambio estructural. De por sí no resuelve, ¿no? Esos problemas de pobreza, de falta de educación, de desigualdad de género, de violencia, que están incorporados como causas para estos fenómenos, ¿no? Para que los menores o las niñas contraigan matrimonio en base a estas causas, en base a también estos arraigos culturales, ¿no? Ya cuando vemos esta aplicación, vemos que existen otras disposiciones de la Ley 603 que también se van a relacionar con esto, de la emancipación, de los procedimientos de disolución familiar, bueno, y también hasta septiembre, decíamos, ya en este mismo mes, este proyecto de ley que modifica ha sido sancionado y bueno, con esto ya pues está totalmente cerrado este debate, ¿no? Uniones libres o matrimonios a temprana edad. Esto sobre todo alineado a la ley 603 y a esa protección infantil, ¿no? Cuando vemos ya esta parte y ahí revisamos el libro segundo en base a esa parte adjetiva, vemos también que el contenido es relevante e innovador en cuanto a los principios, sobre todo, que hemos abordado, los principios rectores, los principios que son incorporados dentro del proceso. Y estos principios evitan que el proceso familiar sea extenso, sea inseguro o sea costoso, ¿no? Ya en este sistema oral ha sido un gran avance. La misma digitalización que tenemos en los juzgados a nivel gestora, ¿no? Representa una solución eficaz para evitar lo que antes era de lo más frecuente,
la retardación de justicia, ¿no? Y acá consideramos aspectos de celeridad, de eficacia, de no vulneración a los derechos, ¿no? Es porque un sistema oral está funcionalmente contemplado por actividades estrictamente necesarias. Es tan simple, pero bueno, cuando vemos la competencia funcional, por ejemplo, de los jueces, acá vemos que se excluye en cierta forma la posibilidad de plantearse causales de recusa o excusas, ¿no?, a los jueces. La desformalización ha sido también un avance porque contribuye a esa exteriorización de pretensiones, ¿no? La misma contestación de la demanda no representa ya ahora un obstáculo para el señalamiento de audiencia, ¿no? Y ya en este contexto, la autoridad judicial simplemente ya fija la fecha y la hora para este procedimiento, ¿no? Las audiencias entonces, bajo este cometido, ya se van a desarrollar en cualquier idioma también oficial, ¿no? En todos los procedimientos familiares, las actas de las audiencias deben ser necesariamente transcritas en idioma castellano, ¿no? Acá esto como que amplía el principio de territorialidad, ¿no? Y también ya vemos esto, que las audiencias en juzgados de materia familiar, ¿no?, excepcionalmente se trasladan a lugares donde se encuentren personas impedidas o imposibilitadas, ¿no? El procedimiento familiar también en este contexto ya no admite la talla de testigos. Las pruebas se valoran tomando en cuenta la individualidad de cada ah, parte, ¿no? Y son consideradas de manera íntegra, de acuerdo a esas apreciaciones objetivas, imparciales y también en base a los métodos propios del derecho, ¿no?, según criterios de pertinencia. Es así que en este cometido también se acompañan los medios de prueba con la demanda, con la contestación, ¿no? Sin embargo, habíamos mencionado que la prueba de reciente conocimiento, por ejemplo, puede ser presentada también para fundamentar, ¿no?, cada parte es responsable. Habíamos señalado de proporcionar las pruebas y bueno, acá reconocemos entonces en este libro segundo esa legitimidad activa sobre todo de un sujeto procesal y que estas entidades públicas encargadas de protección a las víctimas menores o víctimas en estado de vulnerabilidad, ¿no?, actúen o esto sea conforme a ciertas atribuciones que la ley señala, ¿no? Se ha establecido bastante sobre esto cuando vemos el desarrollo, la protección de los derechos a la familia como medidas provisionales, ¿no? Y bueno, esto también en base a algunas sentencias en el proceso familiar. Y estas sentencias cobran ciertas características de particularidad. Es por eso que acá vemos que estas tienen un especial tipo de regulación, ¿no?, teniendo en cuenta que el proceso familiar va a estar caracterizado siempre por su especialidad, ¿no? En la clase pasada habíamos también querido compartir algunas experiencias con ustedes en base a el tratamiento que se hace en los juzgados, ¿no? Muchos de ustedes eh, seguramente acuden a estos juzgados, litigan y bueno,
sobre esto se había notado cierta falta de especialización, ¿no? Como unos retos o sugerencias que se hace desde la misma academia, ¿no? Desde los mismos puntos de debate y, y no solo eso, también este tema que había sido muy cuestionado, el tema del matrimonio o la unión libre en menores de edad, ¿no? Cuando vemos este aspecto, este fenómeno, y estamos viendo el fenómeno, la presentación de, de lo que vemos, del tratamiento que se ha realizado, pero esto en base a un contexto que se ha impulsado con anterioridad, ¿no? Un proyecto de ley, pero acá mencionábamos ciertas críticas, ciertos puntos de debate, ¿no? Y los aspectos negativos o las críticas que se habían dado en base a esto, a esta eh, vía libre para matrimonios libres de menores de edad, ¿no? Como una violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que también se habían manifestado en base a organismos de derechos humanos, ¿no? Y aquí veíamos como necesario cierto análisis y este análisis también de manera actualizada, ¿no? En base a nuestra ley 603. No sé si tuvieran algo que decir al respecto, alguna experiencia tal vez sobre esto en algún juzgado, ¿no? En base a estas particularidades, sobre todo de esto que ha sido un punto de debate bastante amplio, ¿no? Dentro de nuestra legislación, dentro de nuestros casos o porcentajes que se habían presentado, ¿no? Habíamos visto que con anterioridad, por ejemplo, hay datos oficiales y ciertos estudios desde el 2010 sobre todo hasta el 2020, durante esos 10 años, se habían registrado más de 11.000 matrimonios o uniones libres entre menores de 13 a 17 años de edad, ¿no? Y este fenómeno ha sido causal de motivación para esta normativa. Y esta normativa, bueno, es presentada también como una medida de combate para este tipo de violencia, explotación, embarazos precoces, deserción escolar, ¿no? Y bueno, a partir de este año 2024 y sobre todo 2025, ya pues esperamos que cambie esta figura, ¿no? Sobre todo para esta relación que tenemos con otras normativas, ¿no? Cuando vemos este fenómeno, necesariamente vemos la relación con otras ramas del derecho. Al igual que cuando abordamos el tema de familia, por ejemplo, lo decíamos en algún momento, bueno, si bien estamos tocando los temas principales, el procedimiento, los tipos de recursos, y los principios rectores, sobre todo, los avances que hemos tenido con la ley 603, también habíamos visto la relación con otro tipo de normativas que van desde la misma Constitución, ¿no? Cuando vemos la Constitución para esos lineamientos, pero también cuando se cometen ciertos delitos dentro de la familia, ya estamos ya hablando de la ley 348, ¿no? Y y esta ley con esas características, ¿no? Ya de derecho penal.
esta, esta normativa sobre todo va a también estar apoyada por la Constitución, ¿no? Y los diferentes artículos que señala. Por ejemplo, el artículo 60 o el 108 de la Constitución, cuando ya se ingresa a delitos penales relacionados con la familia, o el mismo Código Penal, ¿no? En sus artículos 179, 203 o 250, cuando nos va a hablar ya de delitos que se cometen dentro del núcleo familiar. Y la ley 348, bueno, sobre todo en el artículo 7, cuando señala los diferentes tipos de violencia, ¿no? O la ley 548 que mencionábamos, en base a esa protección que se busca de ese menor o ese adolescente. Acá habíamos también preparado ya para esta ocasión una pequeña diapositiva con esas características, ¿no? A ver, vamos a tomar como ejemplo la asistencia familiar, ¿no? A ver, vamos a compartir esta pantallita. Ahí está compartiendo la pantalla y cuando vemos esta característica en base al procedimiento, en base al proceso de asistencia familiar, bueno, vemos estas características principalmente, ¿no? La imprescriptibilidad, por ejemplo, la irrenunciabilidad, ¿no? Esto también basado en el principio de solidaridad, basado también en ese, ese componente de que se puede reclamar de manera judicial o de manera administrativa, ¿no? También en base a esas características de monte de nuestro retorno, bueno, es un poquito fuerte. Y esta asistencia familiar, vemos que se va a otorgar principalmente, voy a apagar un momentito este retorno, ya, ahora sí. ¿No? Ok.
La ley 603, por ejemplo, el Código de las Familias y del proceso familiar, a partir del 2014, tomando este ejemplo de la asistencia familiar, ¿no? Como ese derecho de hijos o de familiares necesitados, o también considerado como ese deber de quienes están obligados a prestar esa asistencia, ¿no? Esto en base a ese procedimiento mismo, cuando vemos el procedimiento de la ley 603, que parte desde la demanda, cuando la persona requiere asistencia, presenta la demanda ante el juzgado público de familia correspondiente y bueno, a partir de ahí con los aspectos de formalidad, datos, relación de parentesco, vínculo jurídico, certificados de nacimiento, ¿no? La justificación de la necesidad de la asistencia, bueno, el monto solicitado, y esto también acompañado de ciertas pruebas, ¿no? Para ver, qué sé yo, la ganancia o el salario del demandado, ¿no? Esto ya en el procedimiento en base a esa audiencia de conciliación. ¿No? Por lo general decíamos 5 días hábiles, donde el juez cita a las partes para esta audiencia de conciliación. Y esta audiencia de conciliación es para que estos lleguen a un acuerdo voluntario. Y si hay acuerdo, bueno, este acuerdo simplemente es homologado por el juez. Ya si no hay conciliación, se va a una audiencia de juicio y en esta el juez va a escuchar a ambas partes y también puede solicitar informes y sobre esto emitir una sentencia fijando el monto y el pago, ¿no? Cuando vemos estos aspectos de asistencia familiar, por ejemplo, también vemos esa conexitud, porque va a estar regulada por varias leyes y su incumplimiento también puede dar lugar a ciertos delitos penales, decíamos. Ya nos metemos con el Código Penal necesariamente, con la Ley 348, con la Ley eh, el Código Niño, Niño y Adolescente. Cuando se trata de asistencia familiar, por ejemplo, ¿no? Ya los artículos que habíamos señalado, el 250, ya pasándonos al campo penal, como ese incumplimiento de deberes familiares, ¿no? Con ciertos agravantes y sus características, o cuando esto está incorporado a un tipo de violencia, ¿no? Y el artículo 7 de la ley 348 nos va a mencionar este aspecto, ¿no? Esto en el afán de prevenir o de orientar esa prevención a la violencia, ¿no? Y, y estos aspectos también considerados como incumplimiento de asistencia familiar. O también acá se contempla el mismo abandono, ¿no? O las mismas formas de violencia, ¿no? Ya cuando vemos esta relación con el Código Penal, por ejemplo, ya, ¿no? Vemos que acá está tipificado incluso con años de cárcel si no paga sin justificación, ¿no? O cuando la ley 348 nos menciona el tipo de violencia económica, ¿no? Depende del caso también. Este puede dar lugar a medidas de protección si el incumplimiento busca controlar, dominar o castigar, ¿no? El mismo abandono de personas en estado de incapacidad que menciona el artículo 276, ¿no?
o cuando el juez ha emitido una resolución y esta resolución, bueno, también está contemplada dentro del Código Penal en el 179, cuando se habla de una desobediencia a un mandato judicial. Y así una serie de artículos de fraude, de ocultamiento de bienes, de ocultamiento de ingresos, ¿no? Para evadir los pagos principalmente. Y cuando hablamos de la ley 548, esta va a reforzar el derecho a recibir asistencia para los menores. Principalmente esa va a ser su intención, su objetivo, ¿no? Y esto desde la misma Constitución, cuando nos establece que la familia, los niños, adolescentes o personas con discapacidad tienen ese derecho a la protección y a la asistencia. Y esto ya también en base a medidas civiles, como el embargo de bienes, retención de sueldos, prohibición de salir del país, el arraigo, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. La ley 603, entonces, tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos, ¿no? Y esos puntos que habíamos señalado también generan cierta controversia. Vamos a pasar, por ejemplo, acá los artículos que habíamos ya también mencionado, ¿no? El derecho de asistencia familiar en favor de menores o de personas en estado de discapacidad van a ser irrenunciables e intransferibles, ¿no? Esto se otorga mientras dure la situación de incapacidad o mientras esta persona no cuente con recursos. Y cuando hablamos de los adultos mayores, también tienen esa, ese beneficio, ¿no? Porque nos habla de que los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus vidas, ¿no? Cuando vemos este aspecto tan interesante y a los que muchos huyen, ¿no? Cuando son hijos, ¿no? Y esta afirmación va a ser en base a la ley de las familias, ¿no? Que establece esa obligación de cubrir las necesidades de los miembros adultos mayores hasta su fallecimiento, ¿no? La ley 603 establece claramente como un derecho y una obligación de la familia para que esta persona tenga una vida digna mientras sea un adulto mayor, ¿no? La parte de responsabilidad familiar, cuando los integrantes de la familia tienen el deber de cuidar y proteger a quienes le han dado la vida y le han cuidado, cubriendo, cubriendo esas necesidades tan básicas y garantizándole esa vida digna. La asistencia familiar también va a estar relacionada a ese derecho que tienen los adultos mayores, ¿no? Que por lo general tienen similares características, ¿no? Ya no cuentan con recursos económicos, no tienen ingresos, ¿no? Y bueno, esto es quizá la parte más importante, ¿no? El aspecto económico. La ley 603 también en su artículo 111 y 112 nos hablan de este aspecto, ¿no? Las personas obligadas a recibir la asistencia o también del subsidio familiar. Cuando hablamos de las personas obligadas a recibir la asistencia, acá vemos un conjunto de personas, ¿no? Que van a partir desde los hijos, las nueras, qué sé yo, los yernos, ¿no?
y establece esa obligación de prestar asistencia familiar en base a ese orden específico. Primero el cónyuge, luego el padre, la madre, luego los hermanos, los abuelos, los hijos, los nietos, y la autoridad judicial puede en este aspecto imponer excepcionalmente la excepción a la obligación. Y esto también debe darse en ese aspecto pariental, ¿no? De segundo grado de afinidad o de consanguinidad generalmente, ¿no? Acá vemos este aspecto donde las personas obligadas a prestar asistencia familiar van a ir en ese orden. Y cuando se habla ya posteriormente de la fijación de la asistencia familiar, acá se va a determinar siempre en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y también en base a los recursos económicos o las posibilidades que tenga el que va a prestar la asistencia familiar, ¿no? Entonces se hace este análisis, este estudio en base a todos estos componentes, ¿no? Y la ley 603 establece que la asistencia familiar se va a fijar en base a esas necesidades de la persona beneficiaria, los recursos del obligado, y esta puede ajustarse también ante ciertas variaciones. Acá se va a priorizar necesariamente esa vida digna de los beneficiarios. Y en el caso de ingresos mínimos, también establece la norma que no puede ser menor del 20% del salario mínimo nacional, ¿no? Cuando vemos estos aspectos, también vemos causas, factores para la fijación de la asistencia familiar. Como factores principales, por ejemplo, las necesidades del beneficiario, las variaciones de las condiciones de vida, esto en base al ajuste de necesidades que van cambiando con el tiempo, ¿no? El salario mínimo, el incremento, ¿no? Entonces, estos aspectos van a hacer que el artículo mencionado en la ley 603 vele por estos de carácter prioritario. Ya cuando se habla de la asistencia familiar, vemos también algo que es bien característico, ¿no? Tras haber realizado el proceso, y bueno, el no pago de la asistencia familiar genera ciertas eh, obligaciones, ¿no? Y cuando el obligado ha incumplido el pago de la asistencia familiar, la autoridad judicial ya en estos casos va a ordenar el apremio corporal, ¿no? De hasta 6 meses. Y bueno, este apremio corporal puede suspenderse también si el deudor paga, ¿no? Hace el trámite en el juzgado y bueno, ya puede también ser libre, ¿no? Es que cuando vemos estos casos hay gente que piensa todavía que ya pues, cuando lo han apremiado de manera corporal, ya está en un centro penitenciario, ya se olvida de las obligaciones. Y no es así, ¿no? Tiene que pagar sí o sí para también poder salir y con ese antecedente, bueno, pues ya tratar de no incurrir en este aspecto, ¿no? Y el procedimiento de la ley 603 en este
aspecto es claro, ¿no? Desde la presentación de la demanda que habíamos mencionado, esa audiencia de conciliación, esa audiencia de juicio, esa ejecución de sentencia, ¿no? Que se va a ejecutar de manera inmediata, incluso si la parte apela. Y bueno, y si el obligado no puede pagar o se niega a pagar, también se le puede iniciar un proceso de carácter ejecutivo, ¿no? La- ya cuando se habla de modificación o cesación, ya pues acá vemos aspectos que van a girar en torno a otros elementos, la mayoría de edad, el fallecimiento de las partes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues las personas van a tomar en cuenta estos aspectos de acuerdo también a ciertos elementos o directrices que tenemos. Y cuando toman a un asesor jurídico, al abogado, ya este se va a encargar de hacerle conocer estos pormenores, ¿no? Para que no puedan eh, reincidir en estos aspectos cuando hay ese apremio corporal sobre todo, ¿no? Y este apremio, este mandamiento de apremio, ¿no? Incluso con allanamiento, que es de lo más solicitado, ¿no? Porque algunos ya cuando se enteran que están con orden de aprehensión, bueno, lo que generalmente hacen es tratar de ocultarse, ¿no? Hasta que tengan el dinero para poder pagar lo que deben, ¿no? Y bueno, acá hay unos aspectos también muy interesantes, ¿no? En este cometido. Hay casos, por ejemplo, que ya cuando las personas ya son maduras, por lo general, ya pues la asistencia familiar simplemente ha sido la solución para que ya no existan más problemas. El padre puede visitar al hijo, a los hijos, sacarlos también a pasear, qué sé yo, comprarles cosas extras y seguir la vida como, como lo que corresponde, ¿no? Padres y padres, solo que los padres se han separado de manera corporal, pero todo lo demás sigue vigente. Pero algunos o algunas personas no consideran esos aspectos, ¿no? Y más allá de sobrellevar esto, tratan de obstaculizar ciertos ejercicios, ¿no? Del padre, sobre todo del padre. Y cuando vemos estos aspectos, bueno, ya en el mismo cobro de la liquidación, ¿no? Lo normal o lo general es que las personas se acumulan porque su condición de vida ha cambiado o no han encontrado trabajo, pero eso no es pretexto de que no pague la asistencia familiar, sino que esto se va a ir acumulando y se va acumulando y bueno, pues ya se le ajusta en base a un tiempito prolongado, pero ya otros lo hacen con otras intenciones, ¿no? Cuando presentan ya a los 3 meses mismos del impago de la asistencia, y esto no porque el monto sea mayor, y hay casos de 400 bolivianos, por ejemplo. 400 por 3 por 1.200. Por 1.200 ya sacan la orden de aprehensión, ¿no? Y bueno, eso ya tiene otros intereses, otros objetivos ya de confrontación, en fin, ¿no? Y es lo que se ve en la práctica eh, de estos procesos principalmente, ¿no? Vemos estos aspectos
rencillas. Pero bueno, la ley 603 en este cometido es clara, ¿no? Para todo tipo de elementos, salvaguardas, lo va a señalar taxativamente, desde el mismo concepto de nulidad ya que se utiliza, ¿no? Como la ineficacia de ese acto jurídico, la consecuencia para carecer de condiciones necesarias, ¿no? Esta nulidad que también está en el Código Civil, ¿no? Entendida porque siempre es de pleno derecho, porque no necesita ser reclamada, sino porque es parte interesada, ¿no? La facultad para demandar es de carácter imprescriptible, ¿no? Sobre todo en este tipo de ramas características, laboral, familiar, ¿no? El Código Civil entonces tiene también estos elementos. Cuando veíamos esto a partir de 1976, por ejemplo, vemos que esto ha surgido en base a esas dos teorías, ¿no? Esa teoría tripartita, esa teoría bipartita, ¿no? Y este código de familias abrogado distinguía esa nulidad y esa anulabilidad del matrimonio. Pero la nulidad tenía características de inexistencia. Ya la ley 603 en su cuarto capítulo habla solamente de la teoría de la nulidad, ¿no? Y deja de lado esa teoría de la anulabilidad. Y es por eso que cuando vemos el artículo 168, hablamos de un matrimonio nulo si no ha sido celebrado por el oficial de registro o si no ha sido realizado entre un hombre y una mujer. Esas eran las causales de nulidad. O si se hubiera incurrido en bigamia, ¿no? O ausencia del consentimiento. Estas causas de nulidad a la unión libre, ¿no? O el mismo matrimonio nulo cuando era celebrado por una tercera persona o funcionario público que no sea un oficial de registro civil, ¿no? Esto en base a ese carácter solemne que señala la ley 603, ¿no? Del registro civil, el carácter solemne, público, ¿no? Cuando hablamos de la nulidad del matrimonio, esto está contemplado también dentro de los impedimentos. Y la ley 603 también va a señalar esto en base al artículo 141 principalmente, ¿no? Que menciona la interdicción, por ejemplo, o el parentesco sanguíneo, o el parentesco adoptivo principalmente, ¿no? Este debate que mencionábamos sobre la minoridad, el matrimonio o la unión libre entre personas de menor edad se revalida por el transcurso del tiempo que hace falta, ¿no? Para que estos alcancen la edad determinada que ahora señala el código. Y estos, bueno, pues también en base a ese concepto de matrimonio, ¿no? Desde el mismo concepto, cuando vemos que se celebra este acto esencialmente en base a ese presupuesto, ¿no? Ese ejemplo típico estaría representado por el supuesto matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo. Ahora bien, el matrimonio es nulo de puro derecho cuando dos personas del mismo sexo se casan.
con la intervención del registro cívico, ¿no? Entonces ya la misma doctrina establecía esas causas de inexistencia, ¿no? La identidad del sexo, la falta de celebración del servidor público, el consentimiento de las personas contrayentes, ¿no? Y en Bolivia no existen efectos jurídicos cuando se contrae matrimonio a bordo de un avión, por ejemplo, por la urgencia, ¿no? Ya de ese término de anulabilidad del matrimonio, ya se había referido también Osorio en el 90, ¿no? Y esta anulabilidad del matrimonio se refiere principalmente a esa condición de actos o negocios jurídicos, ¿no? Que pueden ser declarados como nulos o ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto, ¿no? Es así que el Código de las Familias antiguo, abrogado, legislaba este aspecto respecto al matrimonio celebrado en contra de los requisitos, ¿no? Salud mental, consanguineidad, lugar del matrimonio, ¿no? Y la anulabilidad absoluta del matrimonio, ¿no? Cuando no se había observado estos impedimentos. La anulabilidad absoluta, por ejemplo, de orden público, no puede ser declarado nulo de oficio por el juez. Esta anulabilidad entonces tiene bastante temática, bastante debate, sobre todo bajo este contexto que hemos visto, ¿no? La minoría de edad y las causas de anulabilidad. Pero vamos avanzando, ¿ver? Cuando vemos también sobre esto en cuanto a el Tribunal de Apelación, estos establecen con precisión ciertos autos, ¿no? para para mantener, por ejemplo, los recursos que habíamos señalado, los tipos de efectos diferidos, también la apelación. Si bien las partes pueden apelar la decisión que consideran les causa ese perjuicio, su interés puede desaparecer al pronunciarse la sentencia, en primera instancia necesariamente, ¿no? Ya que muchas impugnaciones son manifestadamente improcedentes, ¿no? Y cuando vemos también las disposiciones transitorias que menciona nuestra normativa, esta propuesta prevé esa viabilidad operativa en cuanto a su aplicación en la parte transitoria, en cuanto a a ese establecimiento de tiempos, de modos para la adecuación del sistema de administración en materia familiar, ¿no? Entre, entre estas, por ejemplo, en el libro primero y el libro segundo también menciona, ¿no? En lo relativo a los juzgados de familia, donde se va a establecer un plazo no mayor a 6 meses, ¿no? Y que donde el mismo Consejo de la Magistratura crea o traslade o suprima juzgados públicos en materia familiar, según la necesidad y el resultado de un estudio técnico previo, ¿no? Ya cuando vemos este tipo de características, también vemos que existen ciertos retos en la aplicación de la norma. El proyecto del Código de las Familias y del proceso familiar, ya desde su mismo tratamiento como proyecto, ha representado, decíamos, un importante avance,
en la protección de las relaciones familiares y el reconocimiento de ciertos derechos que, bueno, antes eran un poco complicados, muy formales, muy burocráticos, ¿no? Y esto se va a desarrollar entonces en base a bases fundamentales de la Constitución, ¿no? En alguna de las instituciones de familia se ha promovido, por ejemplo, un enfoque ¿cómo perdón, que va a desjudicializar los procesos familiares. Aunque todavía está presente en la vida judicial ese ejercicio de garantías jurisdiccionales a los derechos fundamentales, ¿no? El fortalecimiento entonces del sistema de procedimiento familiar en base a ese principio de oralidad enfrenta hoy estos retos, estos peligros, ¿no? Y también exige una mayor capacidad técnica, profesional, ¿no? Acá vemos que mujeres y hombres tenemos de manera fisiológica esas mismas características distintas, pero es por eso que le hemos denominado, ¿no? Esa diferenciación sexual. Y cada cultura ha desarrollado una valoración y un significado distinto a esas diferencias, ¿no? Este conjunto de características y normas sociales, económicas, políticas, asignadas a cada género diferencialmente y de acuerdo a un orden preestablecido, ¿no? Acá se nos enseña a ser hombres o a ser mujeres, dependiendo de las características fisiológicas externas, ¿no? Acá se habla de un término muy interesante en materia familiar que va a ser el androcentrismo, que va a estar muy relacionado con el origen y el desarrollo posterior de la historia del patriarcado, ¿no? Y a la sociedad misma, eh, esa discriminación que exige o que existe hacia la mujer en el mundo educativo, en el mundo legal, patrimonial, ¿no? Es un secreto a voces que, bueno, pues el sistema mismo ha sido construido en base a esas características, estado machista, ¿no? Y en ocasiones se va a tomar estos elementos históricos, ¿no? Que van a ser también androcentristas, porque van a defender estas libertades sin proteger explícitamente a las mujeres, ¿no? Acá el género femenino, el mismo lenguaje que se utiliza bajo este androcentrismo, bueno, puesto que va a ser diferente también, ¿no? Según las legislaciones, ¿no? Dentro de nuestro contexto, ya el profesor Manuel Osorio nos había ilustrado con algunas definiciones, ¿no? En materia familiar, el ejercicio de las facultades mentales, por ejemplo, sirve de mucho, ¿no? En un contrato va a ser, por ejemplo, las obligaciones, ¿no? Y lo que va a incumbir realizar esa relación con la persona obligada, sin confundir el objeto de los actos jurídicos, ni el motivo, ¿no? Acá se habla de ese objeto de derecho principalmente. Las personas, las cosas, las acciones judiciales, en toda su complejidad, constituyen un objeto o el de las relaciones jurídicas.
¿no? Y el diccionario de derecho tradicional, usual, considera esto del objeto como finalidad. Los deberes y las obligaciones, entonces, no se lo toma como sinónimos, sino que la diferencia entre deberes y obligaciones se va a encontrar en los deberes morales. Que esto quiere decir que la persona los cumple por simple convicción o solo si ésta así lo quiere. Pero cuando las obligaciones son legales, estas deben ser cumplidas mediante normas coactivas y coercitivas. Es por eso que este profesor Cabanelas nos indicaba dentro de ese verbo estar, estar obligado, adeudar, estar pendiente de pago, ¿no? La necesidad moral desde el punto de vista jurídico va a ser fundamental para sustentar este deber jurídico, ¿no? Y que se va a señalar también en un orden procedente de las relaciones naturales de la sociedad. Acá también se define el tipo de obligación, el derecho y la obligación, como términos antitéticos, dicen algunos, o complementarios, ¿no? La palabra misma, ¿no? De donde proviene este sentido material. La obligación entonces va a ser ese precepto inexcusable de cumplimiento. Es como cuando vemos el servicio militar, por ejemplo. Aquí es donde es imperativo al alcanzar determinada edad y estar en las condiciones establecidas, prestar el servicio militar, el deber a la obediencia superior, ¿no? Acá, cuando se habla de obligación, también se menciona que es un deber jurídico normativamente establecido de realizar u omitir determinados actos, ¿no? Cuando vemos nuestra legislación en base a esa familia, a la tutela del Estado, vemos este enfoque de pluralidad y también se va a conformar por personas naturales de manera equitativa y armoniosa. Es por eso que cuando hablamos mucho de la familia, debemos entender por familia que la familia tiene diversas definiciones, porque responden a diversos contenidos, incluso diversos contenidos jurídicos. Y estos aspectos históricos no son coincidentes, sino que son características culturales, ¿no? La familia, desde la familia romana, ¿no? Que ha sido aceptada por las leyes de, bueno, en ese tiempo de las partidas, ¿no? El vínculo familiar ofrece esa importancia jurídica porque da nacimiento a una amplia serie de derechos y obligaciones, ¿no? Es por eso que desde el mismo diccionario jurídico, este nos va a ilustrar en esos términos, nos ilustra en términos de familia, deberes, obligaciones, ¿no? Linaje, sangre. La familia entendida como esa institución, ¿no? Que requiere esa tutela jurídica y esta puede entenderse como el que protege, ampara o defiende. La tutela jurídica amparada y protegida por el Estado, donde debemos tomar en cuenta que el vínculo familiar tiene protección jurídica desde que nace el individuo, con derechos, con obligaciones, el respeto
y la protección, sobre todo, a cada miembro integrante de la familia. La familia, entonces, al ser una institución ética, está conformada por personas que constituyen parentesco y las mismas también comparten relaciones emotivas, de afecto, de contenido. El código mismo, decíamos, ya identifica esa pluralidad de las familias, porque relaciones afectivas, emocionales, ya se encuentran reguladas por el código, ¿no? Esto acá es regulado el parentesco, la consanguinidad, pero deja en el limbo también algunos aspectos, sobre todo para que el administrador de justicia y la sociedad permita o pueda tener su propia interpretación. Y de este modo se va a generar necesariamente un vacío jurídico, ¿no? Si bien eh, todo derecho tiene carácter social, ¿no? Este punto, o en este punto, la norma reconoce ese carácter enunciativo, la relación del responsable de las familias, la protección de las familias, el legislador mismo al proyectar que el Estado oriente sus políticas públicas para garantizar estos derechos. El Estado, a través de estos canales, va a analizar entonces, va a priorizar y bueno, va a anteponer sobre todo a la madre, ¿no? Como desplazando este sistema patriarcal, ¿no? En otro contexto, por ejemplo, cuando vemos los diversos artículos que refieren del padre, la madre o ambos, ¿no? Este ya contiene esa malformación lingüística. Pero bueno, ese ya es otro aspecto que se toca en otras ramas, ¿no? De las ciencias sociales. Pero acá vemos ciertos principios, al igual que hemos visto los principios rectores. De manera general, vemos también ciertos principios generales del derecho. Y mediante esto también comprendemos la ley escrita que no puede abarcar todas las posibilidades o no puede abarcar todos los eventos que en la vida se presentan. De ahí que por lo general las normas advierten lagunas legales, ¿no? Y bueno, a falta de un precepto expresamente aplicable, hay que valerse simplemente por la analogía jurídica. Y esto ya pues es de lo más común en algunos juzgados, ¿no? La famosa analogía para este tipo de interpretaciones. La norma también, de manera general, decíamos, establece ciertas salvedades para casos específicos, como nulidades principalmente, ¿no? Divorcio o desvinculación por la vía notarial. Parece contradictorio, pero si las instituciones reguladas por este código son de orden público y de interés social, ¿por qué sería nulo un acto de renuncia o que se establece en base al elemento de la voluntad, ¿no? Cuando entendemos este orden público,
¿no? Vemos ese conjunto de condiciones fundamentales de la vida social, totalmente interrelacionadas, interconectadas, como lo decíamos en algún momento, ¿no? El mismo Código Civil argentino haciendo esa legislación comparada, porque en derecho ya en sus trabajos de maestría principalmente es una obligación presentar legislación comparada. Y acá vemos aspectos de Latinoamérica, de Norteamérica, Centro y Sudamérica en base a ciertos parámetros, ¿no? Ya el mismo Código Civil va definiendo este tipo de términos como vínculos subexistentes, ¿no? Pese a que tienen sus serias críticas por presentar ese carácter de parcialidad, ¿no? Cada legislación también va a hacer su abordaje en base a esas particularidades, ¿no? Cuando vemos también algunos aspectos importantes e interesantes de la protección del Estado hacia las familias vulnerables, en base a que también esas características de los hijos, ¿no? Cuando ya tienen la mayoría de edad, pero ya pueden valerse por sí mismos o no estudian, bueno, pues ya perdón, se va a ir realizando cierta edad, ¿no? Acá se habla mucho de la edad de 18, 25 años en estos aspectos, con esas características, ¿no? De recursos económicos principalmente. Y si el joven o la señorita todavía continúa estudiando, bueno, esto se va a ir alargando hasta los 25 años. Ya en este aspecto habíamos visto esos factores, esas ciertas causas para la asistencia familiar o para los tipos de proceso que tenemos dentro de el régimen familiar, ¿no? Cuando vemos la ley 603 en base a este proceso, ¿no? Vemos que esto está regulando la asistencia familiar como un derecho, pero también como una obligación para garantizar los recursos acordes a los miembros de la familia. Y que esta pensión también puede solicitarse hasta la mayoría de edad, esto hasta los 25 años generalmente. Si esta persona cursa el estudio de forma consciente, ¿no? Y el Estado tiene la responsabilidad de proteger y asegurar su cumplimiento. Esto mediante diversos mecanismos de control que tiene, ¿no? La obligación, entonces, está constitucionalmente, ¿no? También tenemos sentencias constitucionales referidas a este aspecto, ¿no? Referidas al cuidado y atención de los menores de edad. Y esto debe ser efectivo e igual de condiciones, ¿no? Acá se toma este caso como ejemplo de asistencia porque constituye un derecho de relevancia. Corresponde también para argumentar esa superación, ¿no?
Tampoco debe pensarse, por ejemplo, que la asistencia familiar es un medio por el que el progenitor tiene la guarda o solicite al obligado sumas elevadas o mayores a las que les corresponde cubrir, ¿no? Consecuentemente, dentro de este mandato constitucional, ninguno de los progenitores debe asumir estos extremos también, ¿no? Que en parte desnaturalizan los deberes que tienen con sus hijos, ¿no? Sino más bien corresponde que asuman esas responsabilidades en el marco de igualdad, en el marco de condiciones, sobre todo para que estos crezcan en base a esa salud mental. Hoy en familia o en las diversas ramas del derecho se habla bastante, se habla bastante de salud mental, ¿no? Entonces vamos a también ir viendo estos aspectos, ¿no? De, que también señala el artículo 64 de la Constitución, cuando dispone esa obligación de los padres para atender a sus hijos también en igualdad de condiciones, pero en base a ese cumplimiento de manera equitativa, ¿no? Es así que cuando las familias recogen esos ingresos económicos, el obligado o la obligada, también en base a ese salario mínimo nacional, no existe óbice ni excusa para cubrir las necesidades, ¿no? O incumplir esas responsabilidades. Y esto desde el mandato de la Ley 603 en su artículo 116, ¿no? Donde se presume ya desde acá que los progenitores tienen condiciones de salud suficientes para generar recursos económicos, para cubrir las necesidades, mientras esto no se demuestre lo contrario, ¿no? Acá también debe comprenderse que todo este tipo de solicitudes, sobre todo fijaciones de montos económicos, se hace en base a un análisis, ¿no? De ambos elementos, de los que participan en esto, padres, ¿no? Para cumplir este marco de igualdad de condiciones y de responsabilidades. Y es acá que en algún momento habíamos hablado bastante de la autoridad judicial, con esas características, ¿no? De sana crítica, experiencia, usando métodos propios del derecho para tomar en cuenta estos aspectos. En este ejemplo de la asistencia familiar, ¿no? El monto, el monto que indica la asistencia familiar, pero también que ésta debe ser fijada en proporción a los recursos económicos y posibilidades del obligado o la obligada, ¿no? Es que en ese sentido, entonces, se pone estos parámetros económicos para que más bien se pueda cubrir en igualdad de condiciones. Y esto también, ¿no? Habíamos mencionado en el marco del interés superior del niño o adolescente. Entonces, bajo este razonamiento y también bajo eh, tratados internacionales mencionados o los mismos derechos humanos, la misma supremacía constitucional, es que se busca que los progenitores sean responsables de sus hijos y no se deslisten de sus responsabilidades, ¿no? La sentencia, sobre esto hay una sentencia constitucional, la 0140 de 2016, que señala específicamente este aspecto, la obligación constitucional
e internacional del cuidado y atención de los hijos menores. Acá ya vemos la parte de responsabilidad, la parte de deberes, la misma constitución en base a esas necesidades del beneficiario que señala. Por consiguiente, también se habla de estos montos económicos en base a las características eh, mensuales y todo ese estudio en base también a la presentación de pruebas. Y bueno, esto en el marco de protección y cuidado a este núcleo familiar, a esta célula social eh, considerada, ¿no?, como la base de la sociedad, la célula social por excelencia. Bueno, mis estimados, ya estamos a 9 de la noche. Bueno, vamos a ir cerrando esta sesión del día de hoy. Y bueno, ya la próxima estaremos ingresando a la parte de técnicas de litigación oral, que es muy o incorpora, es muy nutrida en cuanto a aspectos de comunicación, de oratoria, de participación y del uso de ciertos métodos o tips que se usan dentro de la litigación oral. ¿Ya? También mencionarles, ¿no?, que hemos estado haciendo las preguntas correspondientes al posgrado para que ya nos puedan facilitar la plataforma. Bueno, seguimos con ese aspecto negativo porque todavía están en ese proceso y bueno, ya en cuanto ya nos puedan proporcionar, tendrán el tiempo suficiente. Ya, y eso que ya estamos ya a poco de acabar también este módulo, ¿no? Ya un par de clases más y ya, pues ya, pero de todos modos siempre se les da otro tiempo prudente para que puedan subir sus tareas, que por lo general es un mes, ya van a tener el tiempito suficiente. Bueno, en base a todo esto y esa recogida de información que habíamos hecho, vamos cerrando esta sesión. Bueno, agradecerles a quienes han estado presentes y bueno, a quienes no están por diferentes razones, ya pues ahí está la plataforma también con las grabaciones, como es habitual en todos los módulos. Bueno, un agradecimiento a quienes han estado el día de hoy y bueno, pues nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias y bueno, pueden disponer de su tiempo. Permiso. Hasta la próxima. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.